Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Geraldine Jiménez y me acompañan Evelyn Campo y Kelly Consuegra. En este episodio queremos compartir el trabajo que realizamos a partir del texto Barranquilla y la historia de Álvaro Cepeda Zamudio y cómo lo analizamos mediante una secuencia didáctica que nos permitió entenderlo de manera más clara. Para comenzar, vamos a revisar la estructura inicial del texto, usando 4 elementos: el marco, el problema, la reacción y el cierre. Esta organización nos ayuda a ver cómo el autor construye su reflexión sobre la identidad de la ciudad. Primero, en el marco, identificamos el tono y la mirada desde la cual el autor habla. Desde la frase inicial, Barranquilla es una ciudad sin leyendas ni blasones. Cepeda Zamudio deja claro que no va a hablar de una ciudad idealizada ni heroica, sino de una ciudad real, cotidiana, con una identidad que no depende de grandes relatos. Su tono es irónico, cercano, incluso humorístico, y eso marca el ritmo de todo el texto. El problema surge cuando el autor se da cuenta de que Barranquilla no tiene un relato heroico que explique su origen. Él mismo lo dice cuando se pregunta cómo explicar su fundamento si la ciudad no tiene ni siquiera una leyenda que la distinga. Esa ausencia hace difícil contar su historia de la forma tradicional, basada en héroes o gestas importantes. La reacción del autor frente a ese vacío no es seria ni dramática, sino todo lo contrario. Cepeda Zamudio mantiene su tono humorístico y dice que hay que buscarle leyenda a Barranquilla. Con esta frase, más que inventarse un mito, lo que hace es poner en evidencia que una ciudad también puede construirse desde su creatividad, desde su manera de vivir y de narrarse a sí misma, sin depender de un pasado heroico. Esa reacción es clave para entender que él no busca elevar artificialmente la historia de la ciudad, sino mostrar que su identidad está en lo cotidiano. Y finalmente está el cierre. El autor concluye diciendo que la historia es lo más fácil de hacer, dando a entender que no se necesita un relato solemne para entender una ciudad. Basta con mirar cómo vive, cómo habla, cómo se mueve. Barranquilla no necesita inventar una gloria pasada para tener identidad. Su historia está en su día a día, en la forma en que se reinventa constantemente. Ese es el recorrido general de este primer punto, que nos permitió comprender la intención del autor y la estructura desde la cual construye su mirada sobre Barranquilla. Sigamos con el segundo punto, que estará a cargo de Evelyn Campo, quien se enfocará en la lectura detallada. Cuando llevamos el texto Barranquilla y la historia al aula, podemos trabajarlo mediante una secuencia didáctica pensada para guiar la lectura de los estudiantes. El primer momento es preparar, que consiste en contextualizar el texto, explicar quién es Álvaro Cepeda Zamudio y por qué su estilo no fue el de un historiador académico. Él escribió desde el periodismo literario, combinando reflexión, ironía y metáforas para interpretar la ciudad y su pasado, no para narrar un hecho puntual. Luego pasamos a centrar, donde invitamos a los estudiantes a formular preguntas sobre el sentido del texto. ¿Por qué el autor dice que Barranquilla no tiene leyendas ni blasones? ¿Qué significa que la independencia haya sido solo un rumor lejano? ¿Qué crítica hay detrás de esas afirmaciones? Este momento ayuda a que los estudiantes no se queden en lo literal, sino que empiecen a leer de forma interpretativa. En el paso de dirigir, la lectura se vuelve más atenta al lenguaje. Aquí les pedimos a los estudiantes que subrayen las negaciones, las metáforas y las expresiones irónicas. Por ejemplo, cuando la fundación se cuenta con una manada de vacas y un toro que toma posesión del río, se analiza cómo el autor parodia el lenguaje solemne de la historia colonial. Este trabajo con el texto permite ver que no es solo contenido histórico, sino una construcción discursiva. Finalmente, en el oral, los estudiantes interpretan el fragmento en conjunto. Se reflexiona sobre la idea de que la historia no es solo una serie de hechos, sino un relato construido con símbolos como himnos, placas o próceres.
Desde esta estrategia, el texto se convierte en una oportunidad para cuestionar la historia oficial y entender que también existen historias no heroicas, como la de Barranquilla, que se construye desde lo cotidiano. Así, la secuencia didáctica no solo enseña literatura o periodismo, sino una forma crítica de leer el pasado. Nuestra última secuencia es la reescritura conjunta, la cual se entiende como un proceso guiado que permite a los estudiantes apropiarse de los recursos lingüísticos y simbólicos, en este caso del texto Barranquilla y la historia de Álvaro Cepeda Zamudio, sin copiarlos, sino reinterpretándolo. La actividad comienza con la lectura en voz alta del fragmento. Desde este primer momento, el docente orienta la atención hacia un aspecto clave. Cepeda Zamudio presenta a Barranquilla de una manera distinta a la historia tradicional. Una historia que suele estar llena de héroes, gestas y símbolos oficiales. Aquí, en cambio, el autor habla de una ciudad sin leyendas ni blasones. A partir de esa expresión, el profesor guía a los estudiantes a identificar primero su sentido literal. Los estudiantes reconocen que se refiere a la ausencia de relatos heroicos y de símbolos históricos importantes. Este paso es fundamental porque asegura una comprensión clara del enunciado antes de avanzar hacia interpretaciones más profundas. Luego, la secuencia se desplaza al plano simbólico. El docente plantea una pregunta clave. ¿El autor está diciendo que la ciudad no tiene valor o está cuestionando otra cosa? Los estudiantes concluyen que Cepeda Zamudio no desvaloriza la ciudad, sino que cuestiona la forma tradicional de escribir la historia, mostrando que una ciudad puede existir y tener sentido sin ajustarse a los modelos heroicos oficiales. Este análisis se consolida con la descomposición de la metáfora, donde se organiza la expresión metafórica, su sentido literal y su sentido simbólico. Gracias a este ejercicio, los estudiantes toman conciencia de cómo funciona el lenguaje figurado y de cómo puede reutilizarse en otros contextos. Finalmente, se pasa a la reescritura conjunta. El docente aclara que no se trata de copiar el texto, sino de trasladar su metáfora, su tono crítico y su mirada sobre la historia a otra ciudad, con criterios claros, como la ausencia de héroes, la cotidianidad y la crítica a la historia oficial. Los estudiantes construyen un nuevo texto, demostrando que han comprendido el fragmento y que pueden producir una escritura conjunta, original, a partir de él.